Eh, entonces, el movimiento plano, en el movimiento plano entonces va a suceder, la rototraslación va a suceder de tal manera que el cuerpo se va a mover trasladándose en el plano XY y rotando respecto a un eje que va a ser el Z, que es un eje perpendicular al plano XY. Básicamente, el cuerpo va a rotar respecto de este eje, básicamente. ¿Mm? Bien, definido esto, vamos a recordar lo que era la rotación pura. Entonces, acuérdense que yo defino un segmento y de ese cuerpo y veo cómo se mueve ese segmento respecto del sistema, del sistema XY. Entonces, en el caso de que haya rotación pura, vamos a tener que el cuerpo va a poseer un punto, que es su centro de rotación, el cual va a estar fijo en el plano de referencia, o sea, va a estar estacionario. Ese punto, centro de rotación, no va a cambiar su posición dentro de ese sistema. Y todos los demás puntos del cuerpo van a describir arcos de círculo alrededor de este centro. Por lo tanto, ese segmento que hemos definido dentro del cuerpo, donde uno de los puntos va a ser ese centro de rotación y otro punto cualquiera, ese segmento definido sobre el cuerpo solamente va a cambiar su orientación angular cuando el cuerpo se mueva. Bien, ¿cuándo teníamos traslación pura? Traslación pura sería cuando todos los puntos del cuerpo se mueven siguiendo trayectorias que son paralelas entre sí. Ya sea que el cuerpo se mueva definiendo trayectorias curvas o trayectorias rectas. Si las trayectorias que siguen los diferentes puntos del cuerpo son rectas paralelas, es porque el cuerpo sigue una traslación rectilínea. Si las trayectorias son curvas paralelas, es porque sigue una trayectoria curvilínea. Una traslación curvilínea, básicamente. Por lo tanto, una línea, un segmento definido en el cuerpo, solo va a cambiar su posición lineal, pero no su orientación angular. Y en el caso general de rototraslación, pues no, todo esto que hemos dicho para rotación pura y traslación pura no se va a cumplir, ¿sí? Es decir, una línea, este segmento definido en el cuerpo va a cambiar tanto su posición lineal como su posición angular. Y las trayectorias, por supuesto, que sigan estos puntos de extremos de ese segmento, por lo tanto, no van a ser paralelas. Y no va a existir un punto estacionario respecto del cual todos los demás puntos estén rotando, sino que este punto va a ir cambiando instante a instante dentro del sistema XY. Bien, entonces, la traslación y la rotación son movimientos que son independientes dentro del movimiento total, que es el movimiento de rototraslación. Y podría suceder primero la traslación y luego la rotación, o al revés, primero la rotación y después la traslación, y el movimiento, la posición final debe ser la misma. Eso lo vamos a mirar un poquito más adelante también, pero no importa qué suceda primero, si la traslación o la rotación.
el resultado final debe ser el mismo, ¿ah? Porque son movimientos independientes, básicamente. Los términos de las coordenadas que definen la posición del punto, o sea, la posición lineal del punto, justamente se representan como las componentes translacionales del movimiento. Y el ángulo θ se nombra como la componente rotacional del movimiento. Como ustedes verán, yo estoy usando términos, muchos términos que es importante que los sepamos. Si no los tenemos, y que yo considero que sí, pero que los tenemos que tratar de incorporar y hablar básicamente de esa manera. Bueno, una vez dicho todo esto, vamos a entrar a definir, o vamos a seguir con las definiciones, mejor dicho, y vamos a entrar en lo que son los eslabones, que algo ya he dicho, lo que son las juntas, y definir completamente lo que sería una cadena cinemática y un mecanismo, básicamente. Para ello, vamos a empezar definiendo las diferentes partes que conforman un mecanismo y que son justamente estos eslabones o juntas. Estos eslabones o juntas que son también sistemas que conformarían, o sea, son partes componentes de un sistema mayor que es justamente el mecanismo. Le pueden llamar sistema, le pueden llamar elementos, le pueden llamar eslabones, les pueden llamar cuerpos, ¿sí? Pero lo normal es que digamos eslabones. Como vamos a ver más adelante, van a ver que estos elementos forman parte o son partes comunes de una infinidad de mecanismos, como son las levas, los engranajes, los sistemas de correas, los sistemas de cadena. Son todos estos sistemas que son mecanismos, ¿sí? Son variantes de una clase común o general, que son básicamente los eslabonamientos, y que están conformados justamente por eslabones y juntas. Bien, vamos a la definición de eslabón, o a la presentación de los eslabones. Un eslabón normalmente, y para nosotros, un eslabón es hipotéticamente un cuerpo rígido. Nosotros lo vamos a considerar como un cuerpo rígido, el cual va a poseer al menos dos nodos. ¿Qué son los nodos? Son los puntos de unión entre los eslabones. Yo voy a avanzar un cachito para mostrar eso. Entonces, la clasificación de los eslabones, según la cantidad de nodos, es la que estamos mirando en este momento. Entonces, los nodos sería como si yo le diera forma a un eslabón, una barrita, como la que vemos primeramente, una barrita que tiene dos agujeros. Esos conformaría el nodo, que va a ser el elemento a través del cual yo voy a poder unir un eslabón con otro eslabón. Desde el punto de vista de la cantidad de nodos, como vemos, sería binario, que sería la primera barra, que tiene dos nodos, uno en cada extremo. Pero el eslabón podría tener forma de un triángulo, de una T o de lo que sea. Se da una forma hipotética ahí, como si fuera un triángulo, y en ese caso tendríamos la necesidad de un tercer nodo, por eso tendría esa forma. Entonces, en este caso sería ternario, y si le aumentamos un nodo más, sería cuaternario, y así sucesivamente. Bien, vuelvo a repetir.
Los eslabones son entonces cuerpos rígidos que poseen al menos dos nodos, ¿m? Y que son los puntos de articulación con otros eslabones. Y de esa manera se clasifica. Bien. Ahí en esa, en la pantalla, y a fines de mostrar que no solamente existen los cuerpos, los eslabones como cuerpos rígidos, que es realmente, como dije, lo que nosotros vamos a tratar, y que ese cuerpo rígido es el que llamamos eslabón o barra también, y que tenemos ahí un GIF que está mostrando todo un sistema de conducción, de dirección de un vehículo. Entonces estamos viendo la rueda y estamos viendo todas las partes que conformarían el mecanismo que va a permitir controlar la dirección de las ruedas. La parte roja es lo que sería una cremallera, que es un engranaje lineal, es con dientes, y después tenemos varios eslabones ahí que van a ir conformando al mecanismo. Entonces, la parte roja es la cremallera, que después vamos a conocer como una corredera, ¿m? Que tiene movimiento de traslación. Acá tenemos otro eslaboncito, que es con un eslabón binario, ¿sí? Que ya vamos a ver sus nombres. Y finalmente tenemos esta otra palanca, que es la que forma parte de la pieza que mueve, sobre la que está montada la rueda. Entonces ya vamos a ver todos estos eslabones, cómo se llaman, ¿sí? Pero todo esto conforman las barras o eslabones que van a conformar el mecanismo en general. Y en este caso, estos cuerpos nadie puede decir que no son rígidos. Ahora, yo puedo transmitir movimiento, o puedo transmitir movimiento, o sea, tener un mecanismo, y que el eslabón no sea rígido, sino que sea flexible. Es el caso de las correas. Acá vemos un sistema de correas, que serían las poleas. Por ejemplo, si ustedes ven el frente de un motor, van a ver que tendríamos, ¿qué cosa? La polea del cigüeñal, que es la polea que recibe el movimiento, ¿sí? Y podemos transmitir a otro eje, como podría ser el alternador por un lado, el aire acondicionado por el otro, o sea, el eslabón que transmite el movimiento, en este caso es justamente la correa, y es un eslabón flexible. También pueden ser líquidos, es decir, ahí estamos viendo lo que tal vez todavía no ven ustedes en máquinas hidráulicas, pero esto sería una turbina Pelton. Una turbina Pelton es aquella que se mueve por un chorro de agua que se inyecta en forma, como vemos, tangencial, y el rodete de la turbina tiene forma de cucharas. Esto es como si fuera una noria. Yo supongo que algunos, no sé si han tenido la oportunidad, si son del centro, si son de los departamentos alejados, pero esto se ve mucho en los departamentos alejados, donde por ahí se hacen las norias, que son ruedas con tarritos que se ponen en una sequía, y de esa manera se eleva agua para regar un jardín, básicamente. En este caso está puesto al revés. Yo utilizo la energía del chorro, la energía cinética de ese chorro de agua para impulsar ese rodeo. Bien. ¿Quién es en este caso el eslabón? Y el líquido es, en este caso, el agua. El eslabón también puede ser gaseoso, que es el caso de un motor
de combustión interna, motor alternativo de combustión interna como el que estamos viendo ahí. La fuerza de los gases son el eslabón que hace mover a la corredera, ¿sí? Que nosotros, en el caso particular del motor, se llama pistón, pero ya vamos a ver que el pistón es una corredera, ¿sí? Y que a través de la biela, que vamos a ver que se llama acoplador, la biela es un acoplador. ¿Por qué? Porque acopla el pistón, une el pistón con esta otra pieza que se llama cigüeñal y que realmente es una manivela, ¿sí? El cigüeñal es una manivela. Ya lo vamos a definir a cada una de esas cosas para que, si no la teníamos clara, la aclaremos totalmente. Bien, no me voy a poner a mostrar cómo funciona el motor, pero básicamente lo que importa acá es que los gases también son eslabones porque permiten producir movimiento e impulsar a esa corredera. Y también podemos tener eslabones magnéticos, ¿sí? Que es el caso particular, qué sé yo, todos tenemos un auto, me parece, que han visto o no el caso de los cierres centralizados de los autos, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo que me parece más visto, el cierre centralizado que mueve una traba y está impulsada por un campo magnético de una bobina en cuyo interior hay un núcleo que se puede desplazar por la fuerza que se genera sobre este núcleo. Esto también pasa en lo que se llama el Vendic, en el motor de arranque, el burro, que también le dicen, en los autos. Bueno, y esto se usa en montones, con las trabas de las puertas, bueno, tiene muchas aplicaciones. Entonces, lo que quiero que ustedes sepan es que no solamente los eslabones pueden ser rígidos, o conformando barras o eslabones, sino que los eslabones pueden ser flexibles, ay Dios, bueno, no me sale la palabra que quiero usar, conformado por las correas, líquido en el caso del agua, gaseoso en el caso de los gases de combustión y magnético en el caso de esta cuestión. Otro sistema que utiliza los magnéticos es justamente el compresor del aire acondicionado de los autos, que también utiliza de un embrague magnético para acoplar un eje que es sobre el cual está la polea, que recibe el movimiento del cigüeñal y que se acopla magnéticamente al eje que mueve los pistones en el compresor. Bien, entonces, ahí tenemos una idea sobre los eslabones. Bien, sigamos con los eslabones. Vuelvo a repetir, todo esto son preguntas también, cómo se clasifican los eslabones, básicamente qué es un eslabón, cómo se clasifica, pero sobre todo en relación con esto, según la función. Los eslabones pueden clasificarse según su función o según su movimiento. Entonces, según su función, se definen como eslabón de entrada, eslabón acoplador, eslabón de salida y eslabón bastidor. Esos son los eslabones que vamos a tener en un mecanismo. ¿Quién es el eslabón de entrada? El eslabón de entrada va a ser el que va a recibir el movimiento. ¿De quién? Y de un actuador, o que
podría estar conformado o representado por un motor eléctrico, un motor de combustión, un cilindro hidráulico, un solenoide, cualquier elemento actuador que genere el movimiento de entrada. Entonces, y que esté conectado con este eslabón que justamente va a ser la entrada de movimiento al mecanismo. Normalmente los eslabonamientos, ya vamos a ver que existen otros tipos de mecanismos, pero en este caso vamos a tener un eslabón que va a unir la entrada con la salida. Ese eslabón es el que se llama eslabón acoplador. Entonces, si nos vamos fijando en el ejemplo que hemos puesto acá en la pantalla, ¿qué es este sistema? Este sistema es un sistema de limpia parabrisas. Entonces, en este sistema de limpia parabrisas, no me responde ahí está. Vamos a tener que esta parte amarilla va a conformar el motor que le ingresa el movimiento al sistema. Entonces, ese motor va a estar unido con este eje que estoy mostrando acá, en el cual está unido este eslabón celeste. Este eslabón celeste, como vemos, es un eslabón binario que tiene dos nodos. El nodo en el cual está unido al eje del motor, por un lado, y al eje y a este otro eslabón verde por este otro nodo. ¿Sí? Como ya vamos a ver, el nodo del eslabón celeste y el nodo del eslabón verde, que es el acoplador, van a conformar otro elemento fundamental en los mecanismos que se llama junta. Ya la vamos a ver un cachito más adelante. Se las voy presentando para que ya vayan teniendo idea. Entonces, acá tenemos una junta entre dos eslabones, acá tenemos otra junta entre este eslabón y el eje de ese motor. ¿Sí? Este eslabón acoplador, que es el verde, va a acoplar, ¿qué cosa? Al eslabón celeste, que es el de la entrada, con este eslabón amarillito que se ve acá, medio escondido, que se une, también es un eslabón binario, que va a estar unido en este eje, montado, donde se monta, mejor dicho, el brazo del limpia parabrisas. Este eslabón amarillo está unido a través de su nodo, uno de sus nodos, al eslabón verde, formando otra junta o unión. Ya van a ver que tiene muchos nombres esto. Y por el otro nodo está unido a este eje. Sobre este eje, que va a ser un eje estriado, por supuesto, o sea que este brazo va a estar unido rígidamente, o sea, no se va a poder mover independientemente a este eje, sino que se va a mover con el eje. Cuando este eje rote, va a rotar este eslabón. Por lo tanto, lo que quiero decir que el eslabón amarillo se proyecta, se prolonga sobre este brazo, conformando lo que se llama el eslabón de salida. ¿Sí? O sea que el eslabón amarillito, ¿sí?, se prolonga en este eslabón que sería el brazo del limpia parabrisas, conformando todo esto la salida de ese mecanismo, que está conformado por un eslabón de entrada, que es el celeste, por un eslabón acoplador, que es el verde, y por el eslabón amarillito, ¿sí?, que se prolonga en el celeste, que se llama salida. Pero no existiría mecanismo, y esto es muy importante, porque se olvidan de esto cuando definen un mecanismo. ¿Sí? Ya me van a entender mejor cuando definamos mecanismo en función de todos estos conceptos.
se olvidan de este eslabón. Este se llama el eslabón bastidor. ¿Y quién es el eslabón bastidor? Si ustedes ven, está definido por un triangulito que tiene rayitas abajo. Es parecido al que usamos en electricidad para dar tierra, ¿sí? Para esquematizar tierra en un circuito eléctrico, que es un sistema de rayitas formando un triangulito, pero en rayitas. ¿Eh? Bueno, esto lo que significa es que este elemento es un bastidor, es tierra, es el eslabón que no puede moverse, es el eslabón que está fijo al sistema de referencia. Es decir, todos sus grados de libertad están restringidos. Es lo que forma la parte fija de un mecanismo. Lo que denominamos bancada en una máquina. La bancada de una máquina sería el bastidor, ¿no? Es la parte fija del mecanismo, respecto de la cual todos los demás cuerpos o eslabones se mueven. Entonces, acá en este mecanismo, esa parte está conformada por este eje acá, sobre que este punto, que está conformada por este círculo rojo, con estos circulitos azules, que lo que están indicando es cómo me fijo al bastidor del vehículo, o sea, al chasis del vehículo. O sea que esto conforma una parte fija del vehículo. Y este otro triangulito sería la otra parte que se atornilla al bastidor, o sea, a la parte fija, al chasis del vehículo. Entonces, estos dos elementos conformarían el bastidor. Entonces, estos dos elementos, imaginariamente ustedes lo unen, lo podrían unir con una línea y conformarían al eslabón bastidor. ¿Eh? O lo pueden indicar con dos triangulitos, como ya van a ver. Un triangulito aquí, un triangulito acá, y eso conformaría el eslabón bastidor de este mecanismo, que está formado por un eslabón celeste, que es de entrada, un eslabón acoplador, ¿sí? Y un eslabón de salida, que es el amarillito, que se prolonga en este eslabón de acá. Esquemáticamente, el mismo mecanismo está indicado acá, esquemáticamente, y vemos cómo justamente los dos triangulitos que representarían a un eslabón que sería el bastidor. Yo podría representar esto uniendo estos dos puntos con una línea y le pongo rayitas abajo. Es la otra manera de esquematizar un bastidor. Normalmente hacemos esto, un triangulito acá, que serían los puntos del eslabón bastidor. A ese eslabón bastidor está unido el eslabón de entrada, que ya lo voy a definir, ¿sí? El acoplador, que fíjense que estoy esquematizando a ese eslabón 3. Acá el eslabón 3 tiene esta forma, ¿sí? Pero yo estoy uniendo directamente los dos puntos que me interesan, que son estos dos puntos extremos de ese eslabón. Por eso dijimos anteriormente, yo les dije que nosotros no nos iba a importar la forma en el primer proceso de síntesis y de cinemática, que es el estudio de los movimientos, no nos iba a importar la forma ni los tamaños de los eslabones, sino íbamos a considerar a los eslabones como si fueran, esquemáticamente, como si fueran líneas, ¿eh? Básicamente. Y finalmente, a este eslabón, que es el eslabón de salida, lo estamos esquematizando de esta forma, que es básicamente un triángulo esto, ¿eh? O sea, esto es básicamente un triángulo que se mueve rotando respecto de este punto.
y que está articulado a este eslabón a través de otro elemento. Este amarillito que está acá sería el eslabón amarillito que va de este punto a este punto y que está medio tapado por el bastidor aquí. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, desde el punto de vista de la función, eslabón de entrada, eslabón acoplador, eslabón de salida. Por el eslabón de entrada entra el movimiento, el acoplador transmite ese movimiento aquí al eslabón de salida, que es el eslabón a través del cual sale el movimiento, en este caso el movimiento para limpiar el parabrisas, y que no nos tenemos que olvidar jamás. No existe mecanismo si no hay un bastidor. ¿Eh? Bien, continuemos. Le estoy dando tiempo a esto un poquito más porque quiero que quede claro. Bien, la otra clasificación es según el movimiento que tiene ese eslabón. Entonces, ¿qué es un eslabón manivela? Un eslabón manivela es aquel eslabón que está unido a un eslabón bastidor, es decir, fíjense cómo hemos indicado, es lo que yo les decía, no hemos puesto dos triangulitos, un triangulito acá y un triangulito acá, podríamos haber indicado al eslabón bastidor, ¿sí? Con dos triangulitos, pero también les dije que podríamos considerarlo como un elemento con rayitas abajo que indiquen, estas rayitas lo que indican es que está adherido a tierra, es decir, está fijado al sistema de referencia, por lo tanto no puede moverse, tiene todos sus grados de libertad restringidos. Acá lo hemos indicado de esa manera. ¿Ah? Bien, la manivela, que es el eslabón rojo, que también es un eslabón binario, que está conformado por dos nodos. Por un nodo se une al bastidor, por el otro nodo se une a este otro eslabón verde, básicamente. Este eslabón, como vemos, puede girar 360 grados. Es decir, que una manivela se define como aquel eslabón que está unido a un eslabón fijo, en este caso está unido al bastidor, y puede hacer giros completos, es decir, giros de 360 grados. El acoplador o biela, ¿sí? En este caso, o vayámonos al balancín para que sea más fácil. El balancín, ¿cuál sería el balancín? Y sería este eslabón celeste que estamos representándolo con otro eslabón binario, a través de sus dos nodos se une con dos eslabones. Por un lado, al eslabón bastidor, ¿sí? Entonces, un balancín es un eslabón que está unido a un eslabón fijo, el bastidor, y puede hacer rotaciones parciales, es decir, no puede girar 360 grados, hace giros parciales. Y finalmente, el acoplador o biela, que es un eslabón que une la entrada, que es esta manivela, con la salida, que es este eslabón balancín. Ese eslabón verde es el que denominamos acoplador o biela. Y como ven, tiene movimiento de rototraslación. A la vez que se traslada, rota. En cambio, la manivela y el balancín solamente pueden rotar, uno en forma completa y el otro en forma parcial. Y finalmente, el bastidor, que es el que yo he dicho, que es el mecanismo, que es el elemento que define a un mecanismo como tal. No existe un mecanismo si no existe un bastidor. Es decir, el eslabón que tiene todos sus grados de libertad restringidos. Está unido al sistema de referencia. Bien. Y finalmente, como ya vamos a ver, en los diferentes mecanismos,
tenemos un eslabón que es el que se denomina corredera, que es un eslabón que tiene solo movimiento de traslación. Sería esta, en este caso, es un anillo que se mueve sobre una barra que está fija. La barra esta que está fija es la parte fija que es el bastidor. Y acá tenemos una manivela que es la celeste, la que gira 360 grados, el marrón que es el acoplador que une la manivela con quién, con este otro eslabón que es la corredera. Esto tranquilamente sería el caso de un motor de combustión interna, nada más que aquí esto es un anillo que se mueve sobre un eje. En el caso del motor es un pistón que se mueve dentro de una guía que es el cilindro. Bien,